Doña Esperanza, una matrona de 6 décadas, siempre gozó de una vida sencilla y sosegada al lado de su esposo, don Ernesto. Moraban en una pintoresca casita campestre, rodeada de frondosos huertos y un jardín meticulosamente atendido en las afueras de un plácido pueblecito. Llevaban unidos más de 40 años, y en ese lapso construyeron una existencia colmada de amor y compañerismo. La pareja nunca tuvo retoños, una circunstancia que asimilaron con el paso del tiempo. Al principio, este hecho provocó algunos sollozos callados y conversaciones sin palabras durante las noches, pero paulatinamente, Esperanza y Ernesto lo aceptaron. «El Todopoderoso sabe lo que hace», solía decir Esperanza con una expresión apacible. Lo que abundaba en sus vidas eran las tareas, especialmente con la pequeña granja que administraban. Cuidaban algunas gallinas, cultivaban una huerta prolífica y atendían con esmero a unas cuantas vacas productoras de leche. Su día a día giraba en torno al trabajo en el campo y a la compañía mutua, y eso parecía colmar sus expectativas. No obstante, en las jornadas recientes, Esperanza empezó a sentir algo extraño. Un cansancio inexplicable se apoderó de su cuerpo. No era el agotamiento propio de las faenas diarias, sino algo que ella no podía precisar. Además, notó que padecía mareos matutinos, una sensación que jamás había experimentado. Inicialmente, supuso que serían simplemente manifestaciones típicas de la menopausia, una fase que ya atravesaba desde hacía algunos años. Seguramente es solo una de esas rarezas de la edad madura, cavilaba para sí, intentando no darle mayor importancia. Pero Ernesto, siempre pendiente de la salud de su mujer, observó que Esperanza estaba más floja y que sus mareos mañaneros se volvían más frecuentes. «Esperanza, no te veo bien», comentaba con preocupación evidente en su rostro. «Estos síntomas no me parecen normales. Creo que deberías visitar a un doctor y averiguar qué está pasando». Esperanza titubeó un poco. No le agradaban los galenos y prefería resolver las dolencias de forma natural con tisanas y remedios caseros. Pero Ernesto insistía, intranquilo. Sabía que Esperanza era fuerte y rara vez se lamentaba de algo, así que, para él, la situación era verdaderamente preocupante. «Vamos ya, Esperanza», reiteró, cogiendo la mano de su esposa con cariño. «Es mejor aclarar las cosas para no angustiarnos sin necesidad». Fue así que, al caer la tarde, Esperanza decidió ceder a las súplicas de Ernesto y concertar una cita médica. Aunque no comprendía del todo lo que le ocurría, intuía que algo en su organismo estaba cambiando y esa transformación la llenaba de una zozobra que no podía ignorar. Si bien reacia, Esperanza finalmente accedió a consultar al médico, más para sosegar el alma inquieta de Ernesto que por creer que hubiera algo serio sucediendo. «Es solo una etapa pasajera», se repetía, tratando de convencerse de que no había motivo para alarmarse. En aquella alborada, se vistió con su más elegante indumentaria, peinó las guedejas con esmero como habitualmente hacía para acudir a la urbe y se aprontó para el encuentro médico. Antonio, a su flanco, estaba nítidamente aprensivo. Insistió en escoltarla, no obstante Concepción haber afirmado que podría ir desacompañada. «De modo alguno, Concepción. Anhelo estar presente contigo», pronunció él con determinación. Y así, ambos partieron en unísono para el gabinete del doctor Augusto, el clínico de la localidad que los conocía desde innumerables primaveras. Al adentrarse en el consultorio, Concepción fue acogida calurosamente por la secretaria, que prontamente la encaminó para la antesala. El recinto era despretencioso, con asientos de polímero cerúleo y periódicos obsoletos empilados en un aparador en el recanto. Antonio intentaba mantener la fisionomía serena, pero la inquietación era patente en su semblante. Sostenía la mano de Concepción, comprimiéndola ocasionalmente, como si anhelara transmitir parte de su robustez para ella. Pronto, el doctor Augusto surgió en el umbral, convocándolos con una sonrisa afable. «Concepción, Antonio, adentren por obsequio». Concepción exhaló profundamente y se erigió, caminando al lado del consorte hasta el recinto de exámenes. El facultativo, un hombre de mediana edad con cabellera argéntea y una expresión perenne de placidez, arrastró una silla para Concepción
y se acomodó frente a ella. Entonces, Concepción, ¿qué está ocurriendo? Reláteme todo, dijo él con una voz calma que siempre inspiraba confianza. Concepción principió a narrar sus síntomas, discurriendo sobre la fatiga persistente, las náuseas matutinas y la sensación insólita de que algo estaba deslocado. Mientras ella se expresaba, el doctor Augusto hacía apuntamientos, escuchando atentamente cada pormenor. Tras oír todo, el médico frunció levemente el ceño, ponderando lo que Concepción había relatado. Bien, puede ser algo relacionado al climaterio, como usted mencionó, pero vamos a realizar algunos exámenes para tener certeza, dijo él. Concepción asintió, aún intentando mantener la serenidad. No se aflija, son exámenes rutinarios, nada invasivo, añadió el doctor, intentando tranquilizarla. Mientras Concepción se aprestaba para los exámenes, Antonio intentaba disipar el clima tenso que se formaba en el recinto. Se inclinó hacia cerca de la esposa y, con una sonrisa jocosa, dijo: «Mira, Concepción, apuesto a que el doctor solo te va a prescribir unas vacaciones. Andas laborando en demasía en la huerta». Concepción sonrió de vuelta, apreciando la tentativa del marido de aliviar la tensión. «Tal vez necesite de más reposo, sí», retrucó ella medio en tono de chiste, medio creyendo que realmente sería solo eso. Los procedimientos fueron ejecutados con presteza. Concepción mantuvo impasible durante el proceso, pero interiormente sentía una inquietación creciente. Pairaba en el aire una sensación de que la existencia estaba a punto de transformarse, aunque ella no supiera precisar cómo ni por qué. Tras los exámenes, Concepción y Antonio regresaron al gabinete del doctor Augusto para aguardar los resultados. El tiempo parecía arrastrarse, y el mutismo en el recinto solo intensificaba la tensión. Concepción intentaba conservarse optimista, pero no logró evitar que un leve temor se instalara en su ánimo. Antonio, percibiendo la agitación de la consorte, comprimió su mano con más vigor, ofreciendo el conforto tácito que ella tanto necesitaba en aquel instante. «Concepción, estoy cierto de que esto es solo una cuestión etaria. Pronto el facultativo te despachará para casa con una relación de suplementos», dijo Antonio, intentando mantener el ambiente descontraído. Concepción esbozó una sonrisa, pero era tensa, como si una parte de ella presintiera que algo inesperado estaba por venir. Y en aquel momento, todo lo que podían hacer era esperar y confiar en que, de una forma u otra, todo se resolvería. Cuando el doctor Augusto adentró nuevamente el recinto, la expresión en su faz había cambiado. La sonrisa acogedora de antaño había cedido lugar a una seriedad que hizo el corazón de Concepción pulsar más célero. Cerró la puerta tras de sí con calma y solicitó que Concepción y Antonio se acomodaran nuevamente. El clima de descontracción que habían intentado mantener hasta entonces se disipó completamente, sustituido por una tensión palpable. «Señora Concepción, señor Antonio», inició el doctor, organizando los documentos en su escribanía. El resultado de los exámenes trajo una noticia un tanto inusitada. Su voz estaba firme, pero había una cierta hesitación en su mirar, como si estuviera seleccionando cuidadosamente las palabras. Concepción sintió el estómago contorcerse, y Antonio comprimió aún más la mano de ella, como si quisiera transmitir fuerza para ambos. El silencio que se siguió era casi insoportable. Concepción y Antonio se entrehollaron rápidamente, el miedo y la ansiedad creciendo dentro de ellos. «¿Qué será que él va a revelar?», cogitaba Concepción, intentando mantener la serenidad, pero sintiendo el corazón acelerar. «Concepción», pronunció el doctor finalmente con un tono más suave. «Lo que voy a comunicarle ahora puede ser difícil de creer, pero los exámenes son conclusivos. Usted está embarazada». Aquellas palabras parecían reverberar en la mente de Concepción, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Pestañeó, intentando asimilar lo que acababa de oír. Embarazada a los 60 años, era como si el universo se hubiera invertido en cuestión de segundos. Miró a Antonio, que estaba igualmente estupefacto, los labios ligeramente entreabiertos, sin saber qué proferir. «Embarazada, Concepción»,
Finalmente consiguió balbucear la palabra, saliendo como si fuera extraña a sus propios oídos. Pero doctor, eso es inconcebible. Yo ya estoy en el climaterio hace años. El doctor Augusto comprendía el impacto de ellos y trató de elucidar de la forma más serena posible. Sé que es extremadamente inusual, Concepción, pero acontece. Su organismo de alguna forma aún poseía capacidad para gestar una vida. Este es un caso muy raro, pero no imposible. Antonio meneó la cabeza, aún incrédulo. Pero ¿cómo eso puede haber ocurrido, doctor? Estaba atónito, las palabras luchando por salir de su boca. Comprendo que es una sorpresa colosal, prosiguió el doctor. Pero los exámenes confirman. Usted está con aproximadamente 2 meses de gestación, Concepción. Sé que esta noticia es un choque, pero ahora necesitamos ponderar sobre cómo proceder, considerando su edad y lo que esto puede implicar para su salud. La revelación impactó a Concepción como un relámpago. Sintió los miembros fraquejecer y por un breve instante, el universo a su alrededor pareció rodopiar. La tez de ella empalideció y necesitó ampararse en el asiento para no desfallecer allí mismo. Antonio, percibiendo cuánto la noticia la había avalado, instantáneamente envolvió la mano de la consorte con vigor, como si el mero contacto pudiera reconduciría a la realidad. Esto es inconcebible, doctor, exclamó Concepción, la voz entrecortada por la estupefacción. Tengo 60 primaveras. ¿Cómo podría estar gestante? Miraba al facultativo con una mezcla de incredulidad y pavor, ansiando que, de alguna forma, él refutara lo que acababa de pronunciar. Todo se afiguraba tan surreal que su mente se negaba a asimilar. El doctor Augusto mantuvo la serenidad, comprendiendo la magnitud del impacto que aquellas palabras habían provocado. Se inclinó ligeramente hacia adelante, hablando con la voz más plácida y reconfortante posible. Sé que es arduo de creer, Concepción, pero lo que los exámenes evidencian es inequívoco. Las ocurrencias como las suyas son extremadamente inusitadas, pero no impracticables. Aunque la mayoría de las mujeres no pueden más concebir tras el climaterio, hay excepciones. Concepción meneaba la cabeza vagarosamente, aún intentando asimilar las palabras del médico. Buscó la mirada de Antonio, procurando en sus iris algún aliento, pero todo lo que vislumbró fue el reflejo de la misma perplejidad e incredulidad que experimentaba. Antonio, que siempre fue un hombre de parca elocuencia, ahora parecía completamente desprovisto de palabras. Solo lograba continuar sosteniendo la mano de Concepción como si el contacto físico fuera el único hilo capaz de mantener a ambos anclados a la realidad. Pero doctor, ¿cómo eso puede ser factible?, indagó Concepción, la voz trémula. Con mi edad, ¿será que el retoño? ¿Será que yo? No conseguía concluir la frase, el temor ahora dominando sus pensamientos. Concepción sintió el suelo desvanecer bajo sus pies. Jamás había cogitado que algo así pudiera suceder, mucho menos en esta etapa de la existencia. Las indagaciones comenzaron a inundar su mente. ¿Cómo sería la gestación? ¿Cómo ella y Antonio lidiarían con un bebé en esta altura? ¿Y qué el porvenir les reservaría? Antonio, aún sin palabras, solo la miraba, intentando detectar algún indicio de que ella estaba bien. Sabía que esta era una noticia para la cual ninguno de los dos estaba preparado. Concepción, comenzó él con la voz vacilante. Vamos a enfrentar esto juntos, como siempre hemos hecho. Concepción asintió lentamente, aún procesando la revelación. Una mezcla de recelo y esperanza comenzó a aflorar dentro de ella, creando un torbellino de emociones que apenas conseguía comprender. Comprimió la mano de Antonio, sintiendo la fuerza y el amparo que él siempre le había proporcionado, y trató con todas sus fuerzas de creer que, de alguna forma, superarían más este desafío juntos. El doctor Augusto inspiró profundamente antes de replicar. Concepción, comprendo su aprensión, y de hecho, habrá que adoptar todas las precauciones necesarias. Su gestación será clasificada como de alto riesgo debido a su edad avanzada.
Esto implica que necesitaremos de un acompañamiento clínico meticuloso. Vamos a monitorizar minuciosamente cada etapa para asegurar el bienestar tanto suyo como del nascituro. El peso de la coyuntura comenzó a asentarse sobre los hombros de Concepción. Sentía como si estuviera vivenciando una pesadilla de la cual no lograba despertar, pero simultáneamente había una tenue llama de esperanza y curiosidad que principiaba a emerger en medio del torbellino de emociones. ¿Y si realmente fuera exequible? ¿Y si este retoño fuera una dádiva inesperada del destino? Antonio, por fin, encontró las palabras. «Doctor, emprenderemos todo lo que sea imprescindible», dijo él, la voz aún un poco embargada, pero con una determinación que Concepción reconocía bien. «Solo almejamos que Concepción y el bebé queden incólumes». Miró a la consorte, sus iris transmitiendo la fuerza de un hombre que, a pesar del temor, estaba dispuesto a enfrentar cualquier adversidad al lado de ella. Concepción respiró profundamente, intentando aquietarse. Sabía que no sería fácil, que había innumerables desafíos por venir, pero con Antonio a su flanco, sentía que podría confrontar lo que sobreviniera. Aunque todo esto se afiguraba como un sueño insólito e imposible, había una nueva realidad a su frente, y ella tendría que aprender a aceptarla paulatinamente. El impacto inicial tardó en disiparse, pero gradualmente, Concepción y Antonio comenzaron a asimilar la idea de que, contra todas las probabilidades, se convertirían en progenitores. El proceso de aceptación fue gradativo, casi como si estuvieran ajustándose a una nueva realidad día tras día. Concepción aún estaba avalada con la mente repleta de indagaciones e incertezas, pero el optimismo de Antonio fue una ancla que la auxilió a encontrar un poco de estabilidad en medio del torbellino de emociones. Antonio, siempre pragmático y positivo, rápidamente comenzó a trazar planes. Era un hombre que apreciaba resolver problemas de forma directa, y esta vez no fue diferente. «Concepción, tenemos que vislumbrar el porvenir», decía él, ya imaginando cómo adaptarían la residencia para la llegada del bebé. Hablaba de reformar el aposento que estaba vacío desde hacía años, de cultivar más hortalizas en la huerta para tener una alimentación saludable, de cómo organizarían las finanzas para garantizar que nada faltara a la nueva vida que estaban a punto de recibir. Fátima, por otro lado, aún estaba inmersa en pensamientos. Pasaba las noches en claro, reflexionando sobre cómo su vida cambiaría de ahí en adelante. A los 60 años, nunca imaginó lo que pasaría nuevamente por las penas y alegrías de la maternidad. José, con su gesto tranquilo, siempre encontraba palabras para tranquilizarla. «Fátima, siempre enfrentamos todo juntos y no será diferente ahora. Vamos a adaptarnos como siempre hemos hecho. Puede ser difícil, pero sé que todo saldrá bien», decía él, con la voz calma y reconfortante. Fátima sabía que, con José a su lado, era posible superar cualquier obstáculo. Conforme los días pasaban, Fátima comenzó a encontrar un poco de paz en la idea de ser madre. El miedo aún estaba allí, pero mezclado con una nueva sensación de expectativa. Era como si, a poco, una pequeña llama de esperanza comenzara a encenderse dentro de ella. Comenzó a prestar atención en pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. El brillo en la mirada de José cuando hablaba del bebé, la manera en que acariciaba la barriga de ella, aún discreta, como si ya pudiera sentir la presencia de la nueva vida. «José, ¿tú crees que estamos preparados para esto? ¿Criar un niño a esta edad?», preguntaba Fátima, intentando esconder el temor que aún sentía. José, siempre optimista, solo sonreía. «Fátima, nadie nunca está realmente preparado para ser padre o madre. Se aprende en el camino, con errores y aciertos. Y mira, si hay algo que tenemos de sobra es experiencia de vida. Vamos a enseñarle a este bebé todo lo que sabemos, a cada día que pasa». Y así, mientras los días avanzaban y la fecha del parto se acercaba, Fátima y José se iban adentrando cada vez más en la nueva fase de sus vidas, una que jamás habían imaginado, pero que ahora, poco a poco, comenzaba a parecer posible. Juntos, estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera, con la certeza de que, de alguna manera,
conseguirían construir un futuro feliz para su nueva familia. No tardó mucho para que la noticia del embarazo de Fátima se esparciera como fuego por la pequeña ciudad. En un lugar donde todos conocían la vida de todos, un evento tan inesperado no podía pasar desapercibido. En cuestión de días, la historia de Fátima, una mujer de 60 años que estaba embarazada, se convirtió en el tema principal en cada esquina, en la panadería, en la mercería y hasta en la iglesia. Las reacciones fueron variadas. Algunos se alegraron verdaderamente por Fátima y José, felicitándolos por el milagro de la nueva vida. Pero claro, había aquellos que no podían esconder el asombro y la preocupación. Las visitas a la casa de Fátima se hicieron frecuentes, con vecinos y amigos apareciendo unos para dar los parabienes, otros para expresar sus inquietudes. La primera en aparecer fue doña Carmen, una amiga de larga data que llegó trayendo un pastel y una mirada cargada de dudas. «Fátima, vine a verte saber cómo estás», dijo ella, colocando el pastel sobre la mesa de la cocina y sentándose al lado de Fátima, sosteniendo sus manos con firmeza. Fátima sonrió, pero era una sonrisa tímida. «Aún intentando adaptarme a la nueva realidad, es Carmen. Ni yo aún consigo creer totalmente», respondió Fátima, su voz suave, pero cargada de una mezcla de emociones. «Pero estamos aquí, aceptando esta sorpresa que la vida nos dio». Doña Carmen la miró con preocupación en los ojos. «Fátima, ¿tú tienes certeza de que vas a poder lidiar con esto? No es fácil, aún más en esta edad. Y José, ¿qué piensa él de todo esto?». Fátima suspiró, sintiendo el peso de las palabras de la amiga. Sabía que las preocupaciones de Carmen no eran malintencionadas, pero era difícil no sentirse un poco presionada. «Lo sé que va a ser difícil, Carmen, lo admito. Pero José y yo estamos juntos en esto. Él está optimista y eso me da fuerza. Vamos a hacer lo mejor que podamos». Los días que siguieron trajeron más visitas, cada una con una mezcla de sorpresa y preocupación. Había quien aparecía solo para ver a Fátima de cerca, como si quisiera confirmar con sus propios ojos la verdad de lo que habían oído. Otras amigas, como doña Teresa, venían cargadas de consejos, a veces útiles, otras veces no tanto. «Fátima, tú necesitas descansar bastante. Nada de estarte esforzando en la granja ahora», decía Teresa, casi como si estuviera dando órdenes. Fátima agradecía a todos con una sonrisa que intentaba esconder la montaña rusa emocional que aún enfrentaba. Aunque fuera reconfortante sentir el cariño de los amigos, también era desgastante tener que lidiar con las constantes preguntas y la incredulidad que acompañaba cada una de ellas. En medio de tantas visitas, Fátima se puso a pensar en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Hace solo unas semanas, ella y José vivían una rutina tranquila y predecible. Ahora, todo parecía haberse dado vuelta. Aunque con todo el apoyo y el cariño, había un miedo persistente dentro de ella, una inseguridad que nadie podía alejar completamente. Pero, al mismo tiempo, había una creciente determinación. Cada nueva conversación, cada nuevo parabién que recibía, hacía que Fátima se sintiera un poco más fuerte. Ella sabía que los desafíos serían grandes, pero comenzaba a creer que, con el apoyo de José y de todos a su alrededor, tal vez, solo tal vez, ella podría realmente dar cuenta de esta jornada inesperada. Con la noticia del embarazo comenzando a convertirse en parte de la realidad, José se sumergió de cabeza en los preparativos para la llegada del bebé. No era un hombre de estar parado, y la idea de convertirse en padre lo llenaba de una energía nueva, casi juvenil. José quería que todo estuviera perfecto, que la casa fuera un lugar acogedor y seguro para la nueva vida que estaban a punto de enfrentar. Tan pronto como se despertaba, José ya estaba pensando en todo lo que necesitaba ser hecho. El primer proyecto fue reformar el cuarto que durante años solo había servido como un depósito de cosas viejas. Para él, ese espacio sería el nuevo versó de su hijo, el lugar donde se construirían las primeras memorias. José pasaba horas limpiando, pintando las paredes con un color suave y pensando en cada detalle, desde la disposición de los muebles hasta los adornos que colocaría en la ventana. Fátima estaba pensando en hacer unas repisas aquí para los juguetes. «¿Qué te parece?»,
Preguntaba con un brillo en los ojos, como si cada nueva idea fuera parte de un sueño que finalmente se estaba realizando. Fátima, por otro lado, asistía a todo con sentimientos encontrados. Aunque el entusiasmo de José la contagiaba en ciertos momentos, no conseguía deshacerse de una cierta aprensión dentro de sí. Una batalla emocional se estaba librando dentro de ella. Una mezcla de felicidad de saber que una nueva vida estaba en camino. Algo que nunca había imaginado que sucedería. Y el miedo y la inseguridad. Mientras José se dedicaba a las reformas, Fátima pasaba más tiempo sentada en la veranda, mirando al horizonte y tratando de calmar la mente. Recordaba cómo, años atrás, habían aceptado que no tendrían hijos y cómo habían construido una vida basada solo en el amor y la compañía mutua. Ahora, todo estaba cambiando, y eso la asustaba. José, ¿y si no lo logramos? ¿Y si no damos cuenta de criar a este bebé como se merece? Preguntaba Fátima, tratando de expresar sus preocupaciones en medio de la luz de sentimientos que la envolvían. José, siempre práctico y optimista, dejaba lo que estaba haciendo para sentarse al lado de ella. Fátima, lo vamos a lograr, sí. Tal vez no sea fácil, pero ¿cuándo ha sido fácil la vida para nosotros? Vamos a hacer lo mejor que podamos, y eso es todo lo que este bebé necesita, decía él, con la voz calma y reconfortante. Las palabras de José traían algún consuelo, pero no borraban completamente las incertidumbres de Fátima. Sabía que él tenía razón, que juntos habían superado muchos desafíos a lo largo de los años, pero este parecía diferente, mayor, casi aterrador. Aún así, ver la dedicación de José en preparar la casa para el bebé le hacía sentir una pizca de esperanza. Tal vez, después de todo, ella también podría encontrar la fuerza necesaria para abrazar esta nueva etapa con la misma alegría que él demostraba. Los días pasaron rápido y el cuarto del bebé comenzó a tomar forma. Cada objeto colocado allí parecía llevar un pedazo del amor que José y Fátima tenían el uno por el otro. Las paredes recién pintadas, la cuna que José montó con sus propias manos, los pequeños detalles que él añadía con tanto cariño, todo reflejaba la expectativa y el cuidado que él tenía para con esa nueva vida que estaba por venir. Fátima, a pesar de las dudas, no podía evitar sonreír al ver el resultado. Se involucró más, ayudando a José a elegir las cortinas, los pequeños juguetes de madera que él quería colgar en la pared y hasta las ropas que, aunque aún guardadas en el armario, ya comenzaban a crear una sensación de proximidad con el bebé. José, ¿tú crees que estamos preparados para esto? ¿Criar un niño en esta edad? Preguntaba Fátima, intentando esconder el temor que aún sentía. José, siempre optimista, solo sonreía. Fátima, nadie nunca está realmente preparado para ser padre o madre. Se aprende en el camino, con errores y aciertos. Y mira, si hay algo que tenemos de sobra es experiencia de vida. Vamos a enseñarle a este bebé todo lo que sabemos, a cada día que pasa. Y así, mientras los días avanzaban y la fecha del parto se acercaba, Fátima y José se iban adentrando cada vez más en la nueva fase de sus vidas, una que jamás habían imaginado, pero que ahora, poco a poco, comenzaba a parecer posible. Juntos, estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera, con la certeza de que, de alguna manera, conseguirían construir un futuro feliz para su nueva familia. Era una mañana tranquila como tantas otras cuando Fátima comenzó a sentir un malestar diferente en el cuerpo. Inicialmente, pensó que era solo el peso del embarazo o tal vez algún malestar pasajero, pero a medida que los minutos pasaban, el dolor se intensificaba. Sintió una ola de tensión recorrer su cuerpo y una sensación familiar, aunque distante, tomó control de su mente. Eran contracciones. El momento que tanto esperaban y al mismo tiempo temían, finalmente había llegado. José, que estaba afuera cuidando de las plantaciones, oyó el llamado de Fátima y corrió hasta la casa. Cuando vio la expresión de dolor en el rostro de su esposa, su corazón casi se detuvo. «Fátima, ¿es ahora? ¿Las contracciones ya comenzaron?», preguntó, la voz temblando de nerviosismo. Fátima, a pesar del dolor, intentó mantener la calma. «Creo que sí, José.
El bebé está viniendo. Su voz era baja, controlada, pero el miedo y la emoción eran imposibles de esconder. José, sin perder tiempo, corrió por la casa recogiendo las maletas que ya habían sido preparadas semanas antes, justamente para ese momento. Sus manos temblaban mientras cerraba los cierres, intentando mantener la compostura, pero por dentro, la ansiedad se acumulaba a cada segundo. La idea de que finalmente conocerían al bebé, algo que parecía tan distante, ahora se convertía en una realidad palpable. Con las maletas listas, José ayudó a Fátima a entrar en el coche. Ella respiraba hondo, intentando concentrarse en cada inhalación y exhalación como había aprendido durante las sesiones de meditación, pero las contracciones cada vez más frecuentes hacían difícil mantener la serenidad. «Va a salir todo bien, mi amor. Estamos casi allá», José repetía, su voz intentando transmitir una confianza que él mismo no sentía totalmente. Durante el viaje hasta el hospital, José sostenía la mano de Fátima siempre que podía, mientras aceleraba el coche por las carreteras del interior. Intentaba no demostrarlo, pero el miedo lo consumía por dentro. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si no llegaban a tiempo? La cabeza de José estaba llena de preguntas sin respuestas, pero sabía que en ese momento necesitaba ser fuerte por Fátima. Mientras el coche avanzaba por las carreteras sinuosas, el silencio entre ellos solo era interrumpido por las respiraciones profundas de Fátima y los sonidos suaves del motor. José miraba a Fátima a cada instante, buscando algún signo de alivio en su rostro, pero todo lo que veía era la determinación de su esposa en enfrentar ese momento con coraje. Finalmente, las luces del hospital aparecieron en el horizonte y José sintió una ola de alivio. «Estamos llegando, Fátima. Aguanta firme», dijo, intentando esconder su propia ansiedad. Cuando estacionaron frente al hospital, una equipe médica ya los esperaba, preparada para atender a Fátima. José la ayudó a salir del coche y mientras ella era llevada adentro, él sintió su corazón apretarse con la incertidumbre de lo que vendría a continuación. Sabía que en ese momento todo estaba en manos de los médicos y de Fátima. Mientras Fátima era preparada para el parto, José caminaba de un lado a otro en la sala de espera, intentando controlar el nerviosismo. «Va a salir todo bien», se repetía a sí mismo como un mantra que necesitaba creer. Dentro del hospital, Fátima, aún sintiendo las contracciones, mantenía la concentración en la respiración, recordando todas las preparaciones emocionales que había hecho. Sabía que el momento era delicado, pero estaba determinada a traer a ese bebé al mundo con toda la fuerza que poseía. Y en el fondo, sentía que, a pesar del miedo y las incertidumbres, estaba preparada para enfrentar lo que viniera. El momento que Fátima y José tanto aguardaban había llegado, pero no sin una gran dosis de aprensión. Así que Fátima fue llevada a la sala de parto. La atmósfera se llenó de una tensión palpable. La equipe médica, consciente de los riesgos involucrados en un embarazo en edad tan avanzada, estaba en alerta máxima. Médicos y enfermeras se movían rápidamente, preparando todo para lo que prometía ser un parto difícil. Fátima, acostada en la camilla, sentía el peso de la responsabilidad y del miedo. Cada contracción era una montaña que ella necesitaba escalar. Cada dolor era un recordatorio de su fragilidad. Sin embargo, en medio de todo ese torbellino de emociones, ella mantenía un pensamiento fijo: el deseo de ver a su hijo sano, de finalmente sostenerlo en sus brazos. José, aunque no podía estar al lado de ella en la sala de parto, no paraba de rezar en silencio en el corredor, implorando para que todo saliera bien. Las horas se arrastraban, transformando cada minuto en una eternidad. Fátima seguía las instrucciones de la equipe médica, respirando hondo y empujando con todas sus fuerzas cuando se lo pedían. Cuando el dolor parecía insoportable y Fátima sentía como si no pudiera continuar, pero recordando las palabras de José y las oraciones que él seguramente hacía por ella, encontró dentro de sí una fuerza renovada. Ella agarró firmemente las laterales de la camilla con el último empujón, entregándose completamente al esfuerzo final. De repente, como si el mundo se hubiera detenido por un instante, el sonido que todos esperaban llenó la sala.
el llanto de un bebé. Fue un sonido claro, fuerte y lleno de vida que cortó el aire tenso de la sala de parto. Fátima, aún sin creer, giró la cabeza hacia el lado en busca de la confirmación de que había logrado. Una de las enfermeras, con una sonrisa cansada pero llena de ternura, se acercó a Fátima con el recién nacido en los brazos. «Es un niño, Fátima», dijo ella suavemente, colocando al bebé en los brazos de la nueva madre. Fátima, exhausta y con lágrimas corriendo por su rostro, miró al pequeño ser en sus brazos. Él era tan pequeño, tan frágil, pero al mismo tiempo parecía contener todo el amor y la esperanza que ella y José habían guardado a lo largo de tantos años. El rostro enrojecido del bebé, aún enrojecido por el esfuerzo del nacimiento, era la cosa más linda que ella había visto jamás. «Mi hijo, mi niño», susurró Fátima, apenas creyendo en lo que estaba sucediendo. Ella acarició la mejilla del bebé con la punta de los dedos, sintiendo la suavidad de su piel y maravillándose con el milagro que había ocurrido. Cada detalle, desde los pequeños dedos hasta el sonido suave de la respiración del recién nacido, era una prueba del amor y la fuerza que habían traído a ese bebé al mundo. José, que había sido avisado por una de las enfermeras, entró en la sala poco después, aún con el corazón acelerado. Cuando vio a Fátima sosteniendo a su hijo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Caminó lentamente hasta la cama, sin poder creer en la escena que tenía delante. Fátima levantó la mirada y encontró la de él, y en ese instante, sin necesidad de decir una palabra, sabían que todo había valido la pena. «Él es hermoso, Fátima», murmuró José con la voz embargada. Él se inclinó y besó la frente de su esposa, mientras una lágrima escapaba de sus ojos. «Vos fue increíble, mi amor». Fátima, aún sosteniendo al bebé, sonrió para José. El cansancio estaba presente en cada fibra de su cuerpo, pero la alegría y la gratitud que sentía en ese momento eran mayores que cualquier dolor. «Nosotros lo logramos, José», dijo ella, su voz suave, pero llena de emoción. «Nuestro hijo está aquí», y así, en esa sala de parto, entre lágrimas y sonrisas, Fátima y José dieron las bienvenidas al milagro que por tanto tiempo pensaron que era imposible. En ese momento, todos los miedos y dudas desaparecieron, reemplazados por un amor profundo e inquebrantable por el pequeño ser que ahora completaba sus vidas. Mientras José esperaba afuera de la sala de parto, los minutos parecían arrastrarse como horas. Caminaba de un lado a otro en el corredor, incapaz de contener la ansiedad y el miedo que crecían en su pecho. Cada sonido que venía de dentro de la sala hacía su corazón latir más rápido hasta que, finalmente, una enfermera abrió la puerta y con una sonrisa tranquila le hizo señas para que entrara. José respiró hondo, intentando controlar la mezcla de emociones que lo dominaba. Al cruzar la puerta, su mirada fue directa a la cama donde Fátima estaba acostada con semblante cansado, pero con un brillo de felicidad en el rostro. Y allí, en los brazos de ella, estaba el pequeño milagro que habían esperado por tantos años. Un bebé tan pequeñito, con la piel rosada y los ojos semicerrados, descansando tranquilamente como si ya supiera que estaba en un lugar seguro, rodeado de amor. José se detuvo por un momento, solo observando la escena que parecía tan irreal. Necesitó pestañear varias veces, luchando por creer en lo que estaba viendo. La emoción era tan intensa que sintió un nudo en la garganta, impidiéndole hablar inmediatamente. Pero cuando consiguió dar el primer paso en dirección a su esposa y a su hijo, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que pudiera impedirlo. Fátima, a pesar del dolor, intentó mantener la calma. «José, él está aquí», dijo con la voz suave, casi un susurro. José se acercó lentamente, como si estuviera en un sueño. Se sentó en el borde de la cama junto a Fátima y miró más de cerca el pequeño rostro del bebé. Los rasgos delicados, la boquita minúscula que se movía levemente mientras dormía, las manitas cerradas en puños. Todo aquello lo dejó maravillado. «Él es perfecto, Fátima», murmuró José, su voz embargada por la emoción.
Fátima, con un brillo en los ojos, observó a su marido mientras él tocaba suavemente la mejilla del bebé, como si temiera lastimarlo. «Yo no sé cómo lo lograste, pero tú fuiste increíble», continuó José, con una sonrisa que mezclaba orgullo y amor. «Yo siempre supe que eras fuerte, pero lo que hiciste hoy, tú trajiste nuestro sueño a la realidad». Fátima suspiró, sintiendo el peso de las palabras de su esposo. Sabía que las preocupaciones de José no eran malintencionadas, pero era difícil no sentirse un poco presionada. «Yo sé que va a ser difícil, Carmen. Lo admito. Pero José y yo estamos juntos en esto. Él está optimista y eso me da fuerza. Vamos a hacer lo mejor que podamos». Los días que siguieron trajeron más visitas, cada una con una mezcla de sorpresa y preocupación. Había quien aparecía solo para ver a Fátima de cerca, como si quisiera confirmar con sus propios ojos la verdad de lo que habían oído. Otras amigas, como doña Teresa, venían cargadas de consejos, a veces útiles, otras veces no tanto. «Fátima, tú necesitas descansar bastante. Nada de estarte esforzando en la granja ahora», decía Teresa, casi como si estuviera dando órdenes. Fátima agradecía a todos con una sonrisa que intentaba esconder la montaña rusa emocional que aún enfrentaba. Aunque fuera reconfortante sentir el cariño de los amigos, también era desgastante tener que lidiar con las constantes preguntas y la incredulidad que acompañaba cada una de ellas. En medio de tantas visitas, Fátima se puso a pensar en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Hace solo unas semanas, ella y José vivían una rutina tranquila y predecible. Ahora, todo parecía haberse dado vuelta. Aunque con todo el apoyo y el cariño, había un miedo persistente dentro de ella, una inseguridad que nadie podía alejar completamente. Pero al mismo tiempo, había una creciente determinación. Cada nueva conversación, cada nuevo parabién que recibía hacía que Fátima se sintiera un poco más fuerte. Ella sabía que los desafíos serían grandes, pero comenzaba a creer que, con el apoyo de José y de todos a su alrededor, tal vez, solo tal vez, ella podría realmente dar cuenta de esta jornada inesperada. Con la noticia del embarazo comenzando a convertirse en parte de la realidad, José se sumergió de cabeza en los preparativos para la llegada del bebé. No era un hombre de estar parado, y la idea de convertirse en padre lo llenaba de una energía nueva, casi juvenil. José quería que todo estuviera perfecto, que la casa fuera un lugar acogedor y seguro para la nueva vida que estaban a punto de enfrentar. Tan pronto como se despertaba, José ya estaba pensando en todo lo que necesitaba ser hecho. El primer proyecto fue reformar el cuarto que durante años solo había servido como un depósito de cosas viejas. Para él, ese espacio sería el nuevo versó de su hijo, el lugar donde se construirían las primeras memorias. José pasaba horas limpiando, pintando las paredes con un color suave y pensando en cada detalle, desde la disposición de los muebles hasta los adornos que colocaría en la ventana. «Fátima, estaba pensando en hacer unas repisas aquí para los juguetes. ¿Qué te parece?», preguntaba con un brillo en los ojos, como si cada nueva idea fuera parte de un sueño que finalmente se estaba realizando. Fátima, por otro lado, asistía a todo con sentimientos encontrados. Aunque el entusiasmo de José la contagiaba en ciertos momentos, no conseguía deshacerse de una cierta aprensión dentro de sí. Una batalla emocional se estaba librando dentro de ella. Una mezcla de felicidad de saber que una nueva vida estaba en camino, algo que nunca había imaginado que sucedería, y el miedo y la inseguridad. Mientras José se dedicaba a las reformas, Fátima pasaba más tiempo sentada en la veranda, mirando al horizonte y tratando de calmar la mente. Recordaba cómo, años atrás, habían aceptado que no tendrían hijos y cómo habían construido una vida basada solo en el amor y la compañía mutua. Ahora, todo estaba cambiando, y eso la asustaba. «José, ¿y si no lo logramos? ¿Y si no damos cuenta de criar a este bebé como se merece?», preguntaba Fátima, tratando de expresar sus preocupaciones en medio de la luz de sentimientos que la envolvían. José, siempre práctico y optimista, dejaba lo que estaba haciendo para sentarse al lado de ella. «Fátima, lo vamos a lograr, sí. Tal vez no sea fácil, pero
¿Cuándo ha sido fácil la vida para nosotros? Vamos a hacer lo mejor que podamos y eso es todo lo que este bebé necesita, decía él, con la voz calma y reconfortante. Las palabras de José traían algún consuelo, pero no borraban completamente las incertidumbres de Fátima. Sabía que él tenía razón, que juntos habían superado muchos desafíos a lo largo de los años, pero este parecía diferente, mayor, casi aterrador. Aún así, ver la dedicación de José en preparar la casa para el bebé le hacía sentir una pizca de esperanza. Tal vez, después de todo, ella también podría encontrar la fuerza necesaria para abrazar esta nueva etapa con la misma alegría que él demostraba. Los días pasaron rápido y el cuarto del bebé comenzó a tomar forma. Cada objeto colocado allí parecía llevar un pedazo del amor que José y Fátima tenían el uno por el otro. Las paredes recién pintadas, la cuna que José montó con sus propias manos, los pequeños detalles que él añadía con tanto cariño. Todo reflejaba la expectativa y el cuidado que él tenía para con esa nueva vida que estaba por venir. Fátima, a pesar de las dudas, no podía evitar sonreír al ver el resultado. Se involucró más, ayudando a José a elegir las cortinas, los pequeños juguetes de madera que él quería colgar en la pared y hasta las ropas que, aunque aún guardadas en el armario, ya comenzaban a crear una sensación de proximidad con el bebé. «José, ¿tú crees que estamos preparados para esto? ¿Criar un niño en esta edad?», preguntaba Fátima, intentando esconder el temor que aún sentía. José, siempre optimista, solo sonreía. «Fátima, nadie nunca está realmente preparado para ser padre o madre. Se aprende en el camino, con errores y aciertos. Y mira, si hay algo que tenemos de sobra es experiencia de vida. Vamos a enseñarle a este bebé todo lo que sabemos, a cada día que pasa». Y así, mientras los días avanzaban y la fecha del parto se acercaba, Fátima y José se iban adentrando cada vez más en la nueva fase de sus vidas, una que jamás habían imaginado, pero que ahora, poco a poco, comenzaba a parecer posible. Juntos, estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera, con la certeza de que, de alguna manera, conseguirían construir un futuro feliz para su nueva familia. Era una mañana tranquila como tantas otras cuando Fátima comenzó a sentir un malestar diferente en el cuerpo. Inicialmente, pensó que era solo el peso del embarazo o tal vez algún malestar pasajero, pero a medida que los minutos pasaban, el dolor se intensificaba. Sintió una ola de tensión recorrer su cuerpo y una sensación familiar, aunque distante, tomó control de su mente. Eran contracciones. El momento que tanto esperaban y al mismo tiempo temían, finalmente había llegado. José, que estaba afuera cuidando de las plantaciones, oyó el llamado de Fátima y corrió hasta la casa. Cuando vio la expresión de dolor en el rostro de su esposa, su corazón casi se detuvo. «Fátima, ¿es ahora? ¿Las contracciones ya comenzaron?», preguntó, la voz temblando de nerviosismo. Fátima, a pesar del dolor, intentó mantener la calma. «Creo que sí, José. El bebé está viniendo». Su voz era baja, controlada, pero el miedo y la emoción eran imposibles de esconder. José, sin perder tiempo, corrió por la casa recogiendo las maletas que ya habían sido preparadas semanas antes, justamente para ese momento. Sus manos temblaban mientras cerraba los cierres, intentando mantener la compostura, pero por dentro, la ansiedad se acumulaba a cada segundo. La idea de que finalmente conocerían al bebé, algo que parecía tan distante, ahora se convertía en una realidad palpable. Con las maletas listas, José ayudó a Fátima a entrar en el coche. Ella respiraba hondo, intentando concentrarse en cada inhalación y exhalación como había aprendido durante las sesiones de meditación, pero las contracciones cada vez más frecuentes hacían difícil mantener la serenidad. «Va a salir todo bien, mi amor. Estamos casi allá», José repetía, su voz intentando transmitir una confianza que él mismo no sentía totalmente. Durante el viaje hasta el hospital, José sostenía la mano de Fátima siempre que podía, mientras aceleraba el coche por las carreteras del interior. Intentaba no demostrarlo, pero el miedo lo consumía por dentro. ¿Y si algo salía mal?
¿Y si no llegaban a tiempo? La cabeza de José estaba llena de preguntas sin respuestas, pero sabía que en ese momento necesitaba ser fuerte por Fátima. Mientras el coche avanzaba por las carreteras sinuosas, el silencio entre ellos solo era interrumpido por las respiraciones profundas de Fátima y los sonidos suaves del motor. José miraba a Fátima a cada instante, buscando algún signo de alivio en su rostro, pero todo lo que veía era la determinación de su esposa en enfrentar ese momento con coraje. Finalmente, las luces del hospital aparecieron en el horizonte, y José sintió una ola de alivio. «Estamos llegando, Fátima. Aguanta firme», dijo, intentando esconder su propia ansiedad. Cuando estacionaron frente al hospital, una equipe médica ya los esperaba, preparada para atender a Fátima. José la ayudó a salir del coche y, mientras ella era llevada adentro, él sintió su corazón apretarse con la incertidumbre de lo que vendría a continuación. Sabía que en ese momento todo estaba en manos de los médicos y de Fátima. Mientras Fátima era preparada para el parto, José caminaba de un lado a otro en la sala de espera, intentando controlar el nerviosismo. «Va a salir todo bien», se repetía a sí mismo como un mantra que necesitaba creer. Dentro del hospital, Fátima, aún sintiendo las contracciones, mantenía la concentración en la respiración, recordando todas las preparaciones emocionales que había hecho. Sabía que el momento era delicado, pero estaba determinada a traer a ese bebé al mundo con toda la fuerza que poseía. Y en el fondo, sentía que, a pesar del miedo y las incertidumbres, estaba preparada para enfrentar lo que viniera. El momento que Fátima y José tanto aguardaban había llegado, pero no sin una gran dosis de aprensión. Así que Fátima fue llevada a la sala de parto. La atmósfera se llenó de una tensión palpable. La equipe médica, consciente de los riesgos involucrados en un embarazo en edad tan avanzada, estaba en alerta máxima. Médicos y enfermeras se movían rápidamente, preparando todo para lo que prometía ser un parto difícil. Fátima, acostada en la camilla, sentía el peso de la responsabilidad y del miedo. Cada contracción era una montaña que ella necesitaba escalar. Cada dolor era un recordatorio de su fragilidad. Sin embargo, en medio de todo ese torbellino de emociones, ella mantenía un pensamiento fijo: el deseo de ver a su hijo sano, de finalmente sostenerlo en sus brazos. José, aunque no podía estar al lado de ella en la sala de parto, no paraba de rezar en silencio en el corredor, implorando para que todo saliera bien. Las horas se arrastraban, transformando cada minuto en una eternidad. Fátima seguía las instrucciones de la equipe médica, respirando hondo y empujando con todas sus fuerzas cuando se lo pedían. Cuando el dolor parecía insoportable y Fátima sentía como si no pudiera continuar, pero recordando las palabras de José y las oraciones que él seguramente hacía por ella, encontró dentro de sí una fuerza renovada. Ella agarró firmemente las laterales de la camilla con el último empujón, entregándose completamente al esfuerzo final. De repente, como si el mundo se hubiera detenido por un instante, el sonido que todos esperaban llenó la sala. El llanto de un bebé. Fue un sonido claro, fuerte y lleno de vida que cortó el aire tenso de la sala de parto. Fátima, aún sin creer, giró la cabeza hacia el lado en busca de la confirmación de que había logrado. Una de las enfermeras, con una sonrisa cansada pero llena de ternura, se acercó a Fátima con el recién nacido en los brazos. «Es un niño, Fátima», dijo ella suavemente, colocando al bebé en los brazos de la nueva madre. Fátima, exhausta y con lágrimas corriendo por su rostro, miró al pequeño ser en sus brazos. Él era tan pequeño, tan frágil, pero al mismo tiempo parecía contener todo el amor y la esperanza que ella y José habían guardado a lo largo de tantos años. El rostro enrojecido del bebé, aún enrojecido por el esfuerzo del nacimiento, era la cosa más linda que ella había visto jamás. «Mi hijo, mi niño», susurró Fátima, apenas creyendo en lo que estaba sucediendo. Ella acarició la mejilla del bebé con la punta de los dedos, sintiendo la suavidad de su piel y maravillándose con el milagro que había ocurrido. Cada detalle, desde los pequeños dedos hasta el sonido suave de la respiración del recién nacido,
Era una prueba del amor y la fuerza que habían traído a ese bebé al mundo. José, que había sido avisado por una de las enfermeras, entró en la sala poco después, aún con el corazón acelerado. Cuando vio a Fátima sosteniendo a su hijo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Caminó lentamente hasta la cama, sin poder creer en la escena que tenía delante. Fátima levantó la mirada y encontró la de él, y en ese instante, sin necesidad de decir una palabra, sabían que todo había valido la pena. «Él es hermoso, Fátima», murmuró José con la voz embargada. Él se inclinó y besó la frente de su esposa, mientras una lágrima escapaba de sus ojos. «Vosé fue increíble, mi amor». Fátima, aún sosteniendo al bebé, sonrió para José. El cansancio estaba presente en cada fibra de su cuerpo, pero la alegría y la gratitud que sentía en ese momento eran mayores que cualquier dolor. «Nosotros lo logramos, José», dijo ella, su voz suave, pero llena de emoción. «Nuestro hijo está aquí», y así, en esa sala de parto, entre lágrimas y sonrisas, Fátima y José dieron las bienvenidas al milagro que por tanto tiempo pensaron que era imposible. En ese momento, todos los miedos y dudas desaparecieron, reemplazados por un amor profundo e inquebrantable por el pequeño ser que ahora completaba sus vidas. Mientras José esperaba afuera de la sala de parto, los minutos parecían arrastrarse como horas. Caminaba de un lado a otro en el corredor, incapaz de contener la ansiedad y el miedo que crecían en su pecho. Cada sonido que venía de dentro de la sala hacía su corazón latir más rápido hasta que, finalmente, una enfermera abrió la puerta y con una sonrisa tranquila le hizo señas para que entrara. José respiró hondo, intentando controlar la mezcla de emociones que lo dominaba. Al cruzar la puerta, su mirada fue directa a la cama donde Fátima estaba acostada con semblante cansado, pero con un brillo de felicidad en el rostro. Y allí, en los brazos de ella, estaba el pequeño milagro que habían esperado por tantos años. Un bebé tan pequeñito, con la piel rosada y los ojos semicerrados, descansando tranquilamente como si ya supiera que estaba en un lugar seguro, rodeado de amor. José se detuvo por un momento, solo observando la escena que parecía tan irreal. Necesitó pestañear varias veces, luchando por creer en lo que estaba viendo. La emoción era tan intensa que sintió un nudo en la garganta, impidiéndole hablar inmediatamente. Pero cuando consiguió dar el primer paso en dirección a su esposa y a su hijo, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que pudiera impedirlo. Fátima, a pesar del dolor, intentó mantener la calma. «José, él está aquí», dijo con la voz suave, casi un susurro. José se acercó lentamente, como si estuviera en un sueño. Se sentó en el borde de la cama junto a Fátima y miró más de cerca el pequeño rostro del bebé. Los rasgos delicados, la boquita minúscula que se movía levemente mientras dormía, las manitas cerradas en puños, todo aquello lo dejó maravillado. «Él es perfecto, Fátima», murmuró José, su voz embargada por la emoción. Fátima, con un brillo en los ojos, observó a su marido mientras él tocaba suavemente la mejilla del bebé, como si temiera lastimarlo. «Yo no sé cómo lo lograste, pero tú fuiste increíble», continuó José, con una sonrisa que mezclaba orgullo y amor. «Yo siempre supe que eras fuerte, pero lo que hiciste hoy, tú trajiste nuestro sueño a la realidad». Fátima sintió que su corazón se calentaba con las palabras de su marido. Aunque el camino era largo y los desafíos aún estaban por venir, ella sabía que, con José a su lado y el amor que compartían, podrían criar a su hijo con todo lo mejor que podrían ofrecer. Y en ese momento, acostada en su cama, observando la escena tranquila entre padre e hijo, sintió una paz profunda. Habían logrado lo imposible y ahora estaban listos para lo que viniera. Los primeros meses después de la llegada de Juan fueron una mezcla de desafíos y descubrimientos. Fátima y José, a pesar de su experiencia de vida, se encontraron sumergidos en una rutina completamente nueva. Las noches en vela, los llantos inesperados y las necesidades constantes de un recién nacido eran, al mismo tiempo, agotadores y revitalizantes para la pareja.
estaban aprendiendo juntos a ser padres, algo que nunca habían imaginado vivir en esta etapa de sus vidas. Fátima, que siempre estuvo acostumbrada a la tranquilidad de la rutina de la granja, ahora se encontraba ocupada todo el tiempo entre cambiar pañales, amamantar y calmar al pequeño Juan. Apenas tenía tiempo para sí misma. Sin embargo, por más agotadora que fuera esta nueva rutina, Fátima no podía dejar de sonreír cada vez que Juan hacía un gesto o emitía un sonido. Cada pequeño movimiento de él llenaba su corazón de una alegría que nunca había experimentado. ¿Quién diría que a los 60 años estaría cambiando pañales y cantando canciones? Bromeaba Fátima con un brillo en los ojos que reflejaba la felicidad de vivir esta nueva fase. José, siempre a su lado, reía junto con ella, orgulloso de ver cómo su esposa se estaba adaptando tan bien. «Y tú lo haces como si hubieras nacido para esto», respondía, mientras mecía a Juan en sus brazos. La casa que antes era silenciosa y tranquila, ahora estaba llena de vida. El sonido de las risas de Fátima y José mezclado con los balbuceos de Juan llenaba el ambiente de una energía vibrante. Incluso los amigos y vecinos que al principio estaban preocupados, ahora se sorprendían con la vitalidad que Fátima y José mostraban al cuidar de su hijo. A pesar del cansancio, Fátima sentía que Juan había dado un nuevo propósito a su vida y a la de José. Se redescubrían cada día, compartiendo momentos simples pero llenos de significado. «Es como si hubiéramos comenzado una nueva vida», decía Fátima a José, mientras ambos observaban a Juan dormir en su cuna. José estaba de acuerdo, sintiéndose igualmente renovado. «Y es una vida que nunca imaginamos tener, pero que ahora no podemos imaginar sin él», respondía tomando la mano de Fátima. Sabían que los desafíos continuarían, pero estaban listos para enfrentarlos juntos, con el mismo amor y dedicación que los había unido durante tantos años. Así, los días pasaban, y Fátima y José se veían cada vez más inmersos en la nueva vida que Juan había traído para ellos. Cada pequeño paso, cada nuevo descubrimiento de Juan era celebrado con alegría, y juntos seguían firmes, construyendo una historia que, a pesar de ser inesperada, estaba llena de amor y esperanza.